Buenos días, soy Don Jaf. Después de unos días de descanso, me da mucha alegría volver a encontrarme, aunque sea en la distancia, con todos los que seguís estos ratos de oración. Ojalá que sigan siendo un camino para acercarnos más a Jesús y para quererle más. Hoy vamos a soltar un poco la imaginación y vamos a hablar con Jesús de la madre del hijo pródigo. Jesús, nos ponemos en tu presencia, como siempre, para hacer este rato de oración. Hacemos un acto de fe. Creo que estás aquí, en cualquier lugar donde esté, que estás conmigo haciendo un rato de oración, que me ves, que me escuchas, que me hablas. Vamos a acudir a la parábola, esa gran parábola del hijo pródigo. Esa parábola, Jesús, que un día tú predicaste para hablarnos de cómo es el amor de Dios, de cómo ese amor es capaz de perdonar todo y de perdonarlo siempre, y de perdonarte a ti y a mí. Y lo hiciste, ya digo, acudiendo a ese ejemplo precioso. La parábola del hijo pródigo es de los textos más bonitos del Evangelio. Seguro que nos la sabemos de memoria. Y al recordar la parábola del hijo pródigo, se podría decir que es una historia de familia. En el relato que hace Jesús aparece el padre, aparece el hijo pequeño que se va de casa, aparece también el otro hijo. Pero en esa familia seguro que también hay una madre que no aparece en el Evangelio, pero que es evidente que está ahí, que está como en un segundo plano, como escondida. Jesús, ahora tú nos permites en la oración soltar un poco nuestra imaginación para pensar en esa madre que vive también toda esa historia tan a fondo, tan en primera persona. Podemos pensar, por ejemplo, en cómo se va enterando de que su hijo pequeño se quiere ir de casa. Seguramente no ocurrió de repente, de un día para otro, es algo que se fue fraguando poco a poco. Y también es fácil que ella empezase a notar cosas que la hacían preocuparse, cosas que veía en su hijo, en su actitud, hasta que un día su marido le confirma la noticia, esa sospecha que ella tenía. El hijo pequeño se va de casa con la parte de la herencia que le corresponde. Quizá intentó tener con él como una última conversación para hacerle ver que aquello no tenía sentido, que en ningún sitio iba a estar mejor que en la casa de su padre. El hijo la escucha, pero sin ser capaz de mirarle siquiera a la cara. Está como impermeable al cariño y a los razonamientos de su madre. Finalmente también ella, con un dolor grande, le echa una mano para preparar las cosas, para iniciar esa vida nueva, esa vida que quiere vivir lejos de la casa del Padre. Y ella se queda con su dolor, pero también con la confianza de que volverá. Cuando meditamos la parábola del hijo pródigo, nos damos cuenta de que la decisión del hijo de gastar la herencia lejos de la casa del Padre es una imagen del pecado. De esto nos está hablando Jesús, del pecado del hombre y de la misericordia de Dios. El pecado que es malgastar nuestra libertad, invertirla en cosas que no son las cosas de Dios, de nuestro Padre Dios, lejos de la casa del Padre. Jesús, me pregunto ahora en la oración, ¿cómo ve la madre del hijo pródigo el pecado de su hijo? Y no sé responder a esta pregunta, pero sí me es muy fácil darme cuenta de que yo soy el hijo pródigo y de que mi madre es la Virgen María, y que muchas veces se repite esa escena también en mi vida. La Virgen me ve siempre que me alejo de la casa del Padre. ¿Cómo será su mirada? ¿Cómo me ve cuando yo ofendo a Dios? Aquí podemos encontrar un propósito sencillo pero eficaz. Pensar que la Virgen nos ve en esos momentos
en los que surge la tentación, cuando no acabamos de decidirnos a cortar con alguna sugerencia del demonio, o cuando parece que nos vamos a dejar llevar por nuestro egoísmo o por nuestra pereza. Piensa que la Virgen está ahí, que la Virgen te ve. Estoy seguro de que eso te ayudará, que eso me ayudará también a mí. En la historia del Hijo Pródigo es una historia de dolor, porque la historia del pecado es siempre una historia de dolor. El Evangelio nos habla de que el Hijo tuvo hambre, de que pasó muchas penalidades, de que acabó sirviendo a un hombre que lo mandó a cuidar cerdos. Recuerdo el comentario que le hizo Juan Pablo II a un señor con el que se paró un momento cuando iba recorriendo los pasillos de la Plaza de San Pedro un día durante una audiencia general con mucha gente. Alguien que estaba cerca y que le conocía le dijo al Papa que aquel hombre hacía mucho tiempo que no se confesaba. Y el Papa se acercó un instante y solamente le dijo esto: lejos de Dios se pasa mal. Y cuánta verdad hay en esas palabras sencillas. Lejos de Dios se pasa mal. Y el Hijo Pródigo lo experimenta con muchísima fuerza. Lo pasa realmente mal. Jesús, seguimos nuestra oración al hilo de la parábola y nos detenemos un momento en los pensamientos del Hijo Pródigo. Nos dice el Evangelio que empezó a acordarse de los jornaleros de su padre y de cómo tendrían comida abundante. Y también aquí hay un hueco para nuestra imaginación. Pienso que el hijo también se acordaría de su madre, de lo que ella le hacía de comer, de cómo lo cuidaba, y también de cómo estaría sufriendo al acordarse de él y viéndole tan lejos de casa. Seguramente esos pensamientos le acabarían de dar como un empujón, un último empujón, para emprender el camino de vuelta a la casa del Padre. A propósito de todo esto, hay un punto de camino en el que San José María expresa esta realidad de una forma muy sencilla y muy bonita. Es ese punto que dice: a Jesús siempre se va y se vuelve por María, siempre se vuelve a casa, siempre se vuelve a ir a Jesús, siempre se vuelve a ir a Dios a través de la Virgen, a través de María, empujados por María. En la parábola del Hijo Pródigo, el momento del perdón es ese instante maravilloso en el que el Padre ve al Hijo, y os leo el Evangelio, ¿no?, cuando todavía estaba lejos y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Aquí no estoy inventando nada, yo estoy leyendo el Evangelio. Son las palabras de Jesús. Se le conmovieron las entrañas, y echando a correr se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Jesús, ¿cuánto nos ayuda a recordar que cada vez que me confieso ocurre lo mismo? Abro mi corazón a Dios, pido perdón, y la reacción de mi Padre Dios es exactamente la misma. Es un Dios que se emociona, que me abraza, que me cubre de besos. ¿Dónde estaría la madre en ese momento? Yo la imagino como en segundo plano, pero muy cerca, al lado del Padre. Seguro que la acompañaba todos los días para ver si regresaba su hijo. La imagino con lágrimas en los ojos, emocionada, y esperando el momento de poder abrazar a su hijo. Es verdad que a veces nos cuesta confesarnos, que quizás es el demonio en forma de vergüenza el que nos pone zancadillas o, en fin, nos hace difícil ese camino. Pero, en fin, ¿no os parece que si tenemos presentes todas estas cosas, nos sería mucho más fácil acudir a la confesión? Vamos a dejarnos abrazar por nuestro Padre Dios en la confesión y también por nuestra Madre, la Virgen María. En la historia del Hijo Pródigo, lo recordáis todos, sigue con una fiesta. Vuelvo a leer el Evangelio. Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela,
Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Ahora en mi oración, Jesús, imagino a la madre ocupada en esos quehaceres, buscando la ropa limpia que había preparado para poder ponérsela a su hijo, y buscando el anillo y las sandalias, y organizando la comida con las cosas que más le gustaban. Jesús, que no olvide nunca que la confesión no termina en el perdón y ya está, y a otra cosa, y a seguir luchando y hasta otra vez. No, en la confesión siempre hay fiesta, siempre hay alegría, gozo, también de la madre de una forma muy especial. Bueno, estamos terminando la oración. Os animo a seguir rezando con estas cosas, a meter la cabeza y el corazón en el Evangelio y también la imaginación. ¿Cómo sigue la historia después de la fiesta? ¿Cómo es la conversación de la madre con el hijo mayor que se ha quedado en casa? ¿Qué le dice? En fin, por ahí podemos seguir. Son cosas que cada uno podemos pensar. María, madre del hijo pródigo y madre mía, que sepa buscar tu mirada para no ofender a Dios, que cuando tenga alguna dificultad, alguna tentación, sepa levantar los ojos y buscarte a ti y mirarte a ti, y que sepa también después dejarme abrazar siempre que necesite pedir perdón. Que Dios os bendiga.